Estamos en el patio noble del Ayuntamiento para realizar una entrevista para informarles de que se está desarrollando el Día Internacional del Libro con numerosas actividades y queríamos darle importancia a este día, fomentar la lectura, y para ello vamos a hablaros de un libro, concretamente un cuaderno juanramoniano que ha escrito María Antonia Moreno Flores. Ella es de aquí, de Ayamonte, realiza una gran labor por la historia, por el patrimonio de esta localidad, una gran luchadora en defensa de nuestra historia. Y bueno, pues este libro tiene mucho que ver con la historia de Huelva, de Juan Ramón Jiménez, de su familia, cómo llegaron hasta aquí desde La Rioja, creo. Cuéntanos, María Antonia. Bueno, pues encantada, Marina, y es verdad que aún no hemos llegado al Día Internacional del Libro, pero bueno, que aquí en el Ayuntamiento también y en la Biblioteca Municipal pues hemos comenzado a celebrarlo. Y hablarte de este cuaderno pues para mí me hace muchísima ilusión, porque es un trabajo que ha editado la Fundación, el Centro de Estudios Zenobia Juan Ramón, y es el cuarto. Y no cabe duda, bueno, pues que queríamos que se conociese su contenido y que fuese difundido toda la provincia, como así ha sido. Es importante pues reconocer nuestra historia, y Juan Ramón Jiménez, una figura tan importante para los onubenses, saber de dónde provenía y de dónde venía su familia. Sí, en este caso, bueno, pues me dirijo un poco a Moguer por lo siguiente. Yo en verdad la tesis y el estudio de doctorado lo hice principalmente del siglo XIX en la localidad, en el término de Ayamonte, y descubrí una importantísima colonia de oriundos de La Rioja, en la ciudad de Ayamonte, dedicadas, bueno, pues al comercio, a las actividades también financieras, y estamos hablando de individuos, de sujetos que están presentes en la actividad política, la dirección de cofradías ahora que estamos en Cuaresma, y la dirección, bueno, pues de sociedades mercantiles y de actividades económicas importantísimas. Considerando que no vendrían solos, y intentamos averiguar si hay otros oriundos de La Rioja que se instalan, en este caso, bueno, pues la zona occidental del Reino de Sevilla por aquel entonces y posteriormente en la provincia de Huelva. Y es verdad que existe una colonia importantísima establecida en el término de Moguer, y bueno, pues consideramos oportuno estudiar a algunos de sus más importantes miembros o protagonistas. En este caso estamos hablando de Ramón Sáenz Rodríguez de Villarreal, un natural de Nestares, de la Sierra de Cameros, y que se estableció en Moguer, contrajo matrimonio, no tuvo descendientes directos, y a partir de ese momento, bueno, pues tras su fallecimiento hereda parte de sus bienes un tío de Juan Ramón, también natural de Nestares, y a partir de ahí, bueno, pues estudiamos algunos de los más importantes parientes paisanos del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. ¿Se sabe por qué eligieron Huelva, por qué vinieron desde La Rioja y fueron tantos? Bueno, existen estudios, los estudios nunca parten de cero. Existen estudios que hablan de esa importante migración protagonizada por naturales de la zona de Cameros, de la Sierra de La Rioja, no solamente a Extremadura en este caso, también a Galicia, y no cabe duda que Andalucía. Existen estudios que observan las causas que propiciaron esa migración. ¿Por qué eligieron Ayamonte? En este caso, bueno, una ciudad portuaria. Normalmente, y Moguer, en este otro, pues la actividad vinícola, vitícola importantísima, vitivinícola que existía en el término. Se van a establecer en ciudades y en poblaciones en las que puedan llevar a cabo actividades económicas que les ayuden a progresar, como así fue. Los parientes más directos de Juan Ramón, ¿qué profesiones tenían? Pues como estamos hablando, ¿no? Normalmente en este caso Ramón, pues si no recuerdo mal,
tenía varias bodegas, incluso molino de aceite, invierten en la población y no solamente adquieren propiedades, inmuebles relacionados domésticos, sino que también edificios dedicados a importantes industrias. Una de esas bodegas, cuando fallece Ramón, es la que hereda, en este caso el tío de Juan Ramón, llamado Eustaquio. Si Ramón fallece sin descendencia y a la edad de los 50 aproximadamente, Eustaquio fallece muy joven en la nación vecina de Francia, en este caso a la edad aproximadamente de los 34 años. Eso hace que suceda, esos bienes pasen de unas manos a otras y propicie la llegada de nuevos protagonistas a la localidad de Moguer. Este libro lo presentaste en la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Pues muy agradable, porque hay que disfrutar de todos esos momentos que te concede la vida. Bueno, y en este caso, hacerlo en ese marco que me parece muy atractivo y precioso, que he visitado en numerosas ocasiones al margen de esto y previo incluso a la publicación, acompañada incluso con mi familia. Me pareció, bueno, pues disfruté muchísimo, la asistencia fue estupenda. Asistieron muchísimas personas interesadas, compañeros de la historia, también nos acompañó nuestra alcaldesa Natalia Santos y bueno, el presidente de la fundación, y me sentí sumamente cómoda y fue un momento muy agradable. Después también la temperatura estuvo estupenda y estuvimos después compartiendo un rato en la bonita ciudad también de Moguer, ¿no? Todavía creo que queda una sobrina, no sé si queda algún familiar más de Juan la Ramón. fundación también, y el estudio fue leído previamente por familiares antes de ser publicado. Y no cabe duda que son personas que forman parte de este patronato, de este organismo, que lo que hacen es difundir la obra y la figura de Juan Ramón. Y con toda esta serie de colecciones, no la única que edita la fundación, pues llega muchísimo más lejos y se difunde el contenido. Estamos, pues es el Día Internacional del Libro, pero se desarrolla durante todo el mes y además está también el Día Internacional de la Mujer, que también se desarrollan actividades durante todo el mes. Me gustaría que seguro que me puedes hacer una reflexión del papel de Zenobia, la mujer de Juan Ramón como mujer, y lo importante que fue ella, y un poco pues está ahí oculto su papel, ¿no? Bueno, en este caso de Zenobia poco puedo aportar, porque lo que conozco está basado en estudios de otros investigadores y de otros estudiosos. Mi papel incluso no es el literario, del conocimiento de Juan Ramón, bueno, pues por mi propia afición es lo que conozco y pongo en pie, pero principalmente el análisis es sobre todo histórico y relacionado con los orígenes de Juan Ramón. Y con respecto a Zenobia, pues poco más a lo mejor que lo que conocemos todos, ¿no? El papel importantísimo de una mujer con una capacidad y una cultura importantísima, y al lado de alguien también con una capacidad de creación elevada como fue Juan Ramón. Siempre se dice detrás de un gran hombre y una gran mujer, y detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿no? Debería decirse. Que sí. Si no, en solitario. Siempre. Sí, imagino que sí, ¿no? El tema, lo bueno es siempre pues intentar que confluyan personas que ayuden a desarrollarse cada uno en su ámbito. La lectura, ¿qué importancia tiene la lectura en estos tiempos en los que nos vamos acercando hacia la tecnología, hacia otras vías, y vamos abandonando pues lo que tenemos aquí, el libro, el papel? Bueno, la lectura debe de tener, siempre no nos debemos de conformar, debe de tener muchísima más importancia que le damos en la actualidad. Yo cuando observo
algunas estadísticas, bueno, intento observar, analizar en qué se basan. Parece ser que la pandemia ayudó a que se incrementase la lectura. Es decir, ya hemos comprobado o hemos descubierto que en los momentos más difíciles la literatura pues nos ayuda a evadirnos y nos da a conocer aquello que incluso en ese momento no podíamos momentáneamente solucionar con un viaje, con una charla, sin embargo sí hacerlo con un libro, ¿no? Para mí la lectura es fundamental, y el conocimiento y el estudio y el trabajo. Creo que debe de ser una constante a lo largo de nuestro desarrollo, pero también considero que cada uno tiene su ritmo, su momento, y que debemos de tener un espíritu de empatía, lo que le vale a uno a lo mejor a otro no. Pero en este caso, bueno, pues descubrir que todo lo que puede proporcionar es beneficioso y como algo bueno que es, recomendable a todas las edades y en todo momento. Además tú eres una bebedora de libros, te Bueno, encanta sí. la historia. Además tengo que poner en alza la labor que realizas por esta localidad, por Ayamonte, y me parece importante que haya personas como tú, porque sois los que nos traéis al presente la gran historia que se vive como ejemplo en esta localidad, en Ayamonte, que es tan rica. Bueno, cada uno debe de aportar lo poco o mucho que conoce. Cada vez descubro más que el conocimiento es muy amplio y que, bueno, estamos aquí solamente caminando y hasta donde lleguemos. Cada vez también lo hago con más gusto. Quiero a mi tierra, me gusta muchísimo, considero que tiene un potencial en su historia, en su patrimonio, y que debemos entre todos pues consolidarlo, incluso beneficiarnos hasta cierto punto de ese pasado. Es decir, cada vez también creo en que con el paso del tiempo Ayamonte será más atractiva si conserva lo que le identifica, y para eso tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos cosas diferentes que ofrecer, estamos ya en un sitio que por suerte, o bueno, no por suerte, los antiguos moradores que eligieron esta zona de la desembocadura contribuyeron a ello, pero estamos en un sitio único y paradisíaco. Si a eso le unimos otros atractivos, ahora estaba pensando, bueno, pues en la historia, el patrimonio, la gastronomía, pues seguramente con el paso del tiempo Ayamonte es y será una ciudad importantísima. De ello también dependerá nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en el presente. Pues para despedir, dinos dónde podemos encontrar este libro Cuadernos Juanramonianos y qué nos puede aportar este cuaderno para su lectura. Bueno, pues el cuaderno se puede encontrar en la Fundación. Es la Fundación la que lo distribuye. Incluso ese día, el día de la presentación, pues lo puso a la venta. Creo que tiene un precio muy económico, muy reducido, si no recuerdo mal, 5 euros, y es la propia Fundación. Generosamente, bueno, pues se satisface muchísimo con que le haya editado, ¿no? Y aquí en la ciudad de Ayamonte no se distribuye, pero bueno, la Fundación hasta cierto punto es muy cómodo adquirir sus datos, su teléfono, su email, escribirles y mostrar el interés por él y llegar a tenerlo, ¿no? ¿Qué nos ofrece? Bueno, pues nos ofrece que hemos llegado hasta aquí gracias a la labor de muchos y gracias también a la labor de algunos que no eran naturales de nuestra tierra y que sin embargo sintieron nuestra población como si hubieses nacido aquí. Yo indico también que gracias al trabajo por sus establecimientos y negocios
llegaron a desarrollar nuestra industria y nuestras actividades. Entonces, debemos mucho a aquellos emigrantes que abandonaron la inhóspita, en este caso era muchísimo más incómoda a la hora de dar oportunidades, Sierra de Cameros, Sierra de La Rioja, y se trasladaron pues a la zona suroccidental de la provincia de Huelva, ¿no? Y a la ciudad de Ayamonte y a la población de Moguer. Pues un placer como siempre, María Antonia.